Y en esta tarde quiero compartir con ustedes este tema y que se le ha puesto el origen de la enfermedad. Hemos estado hablando acerca de lo que es el pecado, hemos estado hablando acerca también, hace 8 días nos hablaban acerca del templo del Espíritu Santo, que ¿quién es ese templo? Amén. Nosotros y cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces están pasando muchas cosas y situaciones en las cuales a veces nos preguntamos, ¿y por qué yo? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué yo? Y decía ahorita mi esposo, échele más carga al burro, ¿verdad? ¿Y por qué yo? ¿Verdad? Pero Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Dios sabe por qué te escoge a ti para ello. Pero también quiero en esta tarde que podamos comprender el por qué a veces estamos en la condición que estamos y que a veces nos preguntamos, ¿y yo por qué? ¿Verdad? Pero quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 6, y póngase de pie, por favor. Si no lo encuentra, va a aparecer en la pantalla también, y a veces me gusta irme en los versículos un poquito rápido, y vamos a ver, póngase de pie, y vamos a ver qué dice Jeremías 33, 6, y vamos a leer al versículo 9, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Voltea con tu hermano y dile: Dios te quiere hablar. Ahora voltea al otro lado y dile: Dios te va a hablar. Tome su lugar. Y en esta palabra, en esta porción, está hablando la palabra del Señor y está diciendo: he aquí, yo les traeré ¿qué? Sanidad. ¿Y qué más? Medicina. Y los curaré. Y está hablando el profeta Jeremías, y le está diciendo el Señor al profeta, en cierta manera, ¿verdad? Esto no lo dice: no te preocupes, no te afanes, no te pongas en depresión, no te pongas en una encrucijada, porque dice: yo les traeré sanidad y medicina. La enfermedad es consecuencia o resultado del pecado. Su presencia en este mundo es consecuencia directa o influencia del poder de Satanás. Pero, ¿por qué viene el pecado? Voltea a tu hermano y dile: ¿por qué? Ahora dile: ¿tú sabes por qué? Yo se los voy a decir. ¿Por descuido? ¿Por herencia generacional o transferida? ¿O algo que provocó que se activara en el cuerpo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Descuido? ¿Por herencia generacional? ¿Por transferencia? ¿O algo que provocó que se activara esa enfermedad? Y vemos claramente que esto sucede en la palabra de Dios. Pero vamos a verlo histórica, fisiológicamente y correctivamente. ¿Por qué el origen de la enfermedad? La enfermedad es un resultado del pecado en el mundo, ya lo había comentado. Y si el hombre no hubiera pecado, ciertamente, pues ¿qué creen que pasa? Que no hubiera habido, ¿verdad? Ese dolor, debilidad, enfermedad en el cuerpo. Pero Pablo
en Romanos 5:12 establece claramente que la muerte es el resultado de la muerte. Que el pecado es el resultado de la muerte. Y dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y entonces esto lamentablemente sucede en nuestro mundo, que por un hombre entró al mundo el pecado, y por ese pecado viene la enfermedad. La muerte, sin duda, es la etapa final de la enfermedad, y la enfermedad debe de ser también el resultado del pecado. Estos resultados o consecuencias son directamente la influencia y el poder de Satanás que está en acción en este mundo. Claramente podemos verlo a través del que siempre tomamos en cuenta que sufrió más en la Biblia. ¿Quién fue? Sí se sabe en la historia, Job, que la aflicción vino directamente de Satanás, pero fue Dios quien le sanó. ¿Sí fue permitido esto? Sí. ¿Y Dios se lo permitió a Satanás que lo hiciera? Sí. Pero Dios en su infinito amor y misericordia lo permitió por muchas cosas. Y vamos a encontrar a través de esta historia muchas enseñanzas que Dios nos quiere hablar. Y en Job 2:7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces esto quiere decir que completamente todo él estaba enfermo porque Dios permitió que esto sucediera. Pero también vemos en la palabra que el más grande profeta y el más grande de todos y el que nos salvó y el que nos está redimiendo, el que nos ha redimido, el que nos va a resucitar juntamente con él, que es Jesús, sanó también a los oprimidos por el diablo. En Hechos 10:38 podemos ver cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Claramente en este pasaje nos está diciendo cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sanar a ¿quiénes? Los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. En Lucas 13:16 está hablando y está diciendo, y esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años. Esto quiere decir que había una mujer que estaba atormentada ¿por cuánto tiempo? 18 años, el cual Dios a través de la vida de Jesús hizo un milagro, y esta mujer fue liberada de esa opresión que ella tenía. En Isaías 61, todo el capítulo, pero en el versículo 1 está hablando y está mostrando aquí el perfil profético del ministerio de Jesús. Y la palabra del Señor dice en este pasaje, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, decía el Señor Jesús, por cuanto me ungió, me ha enviado, ¿para qué? Predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y libertad, ¿qué? A los presos de que estaban ahí en la cárcel. Y podemos ver claramente a través de este pasaje que la humanidad estaba atada a ese pecado y que Satanás los tenía bien oprimidos, estaban presos. En Lucas 4:18 nos dice que el profeta Isaías, y nos habla acerca también de este versículo de Isaías 61, que habiendo abierto el libro del profeta Isaías, halló el lugar donde estaba escrito que el Espíritu del Señor estaba sobre de Jesús, y el cual hizo todos estos prodigios y estos milagros. Y vemos claramente el propósito de Jesús, que vino a esta tierra profetizado tiempo atrás, y que la enemistad de Satanás con la humanidad ha sido desde el principio.
y que ha costado mucho a la raza humana, y esa somos tú y yo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Esto quiere decir que desde el principio Satanás se enojó con la raza humana, y desde un principio él quiso que tú y yo pecáramos y que todas estas consecuencias vinieran a tu vida. Fisiológicamente, en esencia, toda enfermedad es resultado del pecado. Hemos visto, y ustedes no me dejarán mentir, hospitales o sanatorios, asilos o instituciones a lo largo de esta tierra son evidencia tangible de la presencia del pecado. ¿Cómo? Por las manifestaciones en el cuerpo humano. Esto no significa que cada vez que uno se enferma es porque se ha cometido algún pecado en particular, pero sí significa que si no hubiera habido pecado en el mundo, no habría existido la enfermedad. Algunas enfermedades y aflicciones son resultados de algunos pecados en específico, como también hay pecados que se cometen directamente en contra del cuerpo y por lo tanto esto está expuesto a enfermedades. Y lo podemos ver en la palabra del Señor, en el Salmo capítulo 38, versículo 3 al 10, que dice: nada hay sano en mi carne, decía el salmista, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Podemos ver en este pasaje la aflicción que había en el salmista, lo que está expresando en este pasaje. Y en el Salmo 31:10 dice: porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Podemos ver cómo algunas enfermedades y aflicciones son por esta situación. Algunos hallazgos médicos psicológicos psicólogos se han dado cuenta que la ira, el dolor, el temor, el orgullo, la culpabilidad, entre otros, son responsables de estas enfermedades, como úlceras, gastritis, artritis, cáncer, daño en los pulmones, problemas del corazón, entre otros, y que conllevan a algunas actitudes del alma, porque el odio y el temor han gobernado a la persona, y estos van aunados, el odio y el temor, y se convierten en pecado. Jesús condenó el odio como un asesinato, porque el odio es la causa del asesinato, porque por el coraje que se genera en el corazón del hombre, y eso lo lleva a cometer, el odio te lleva a la persona a cometer estas acciones. Como comúnmente por ahí dicen: perdono, pero no. O sea, ¿perdonas o no perdonas? Porque no se vale de decir perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Eso es solamente querer olvidar esas situaciones que te causaron o que alguien te causó en el corazón. Pregúntale a tu hermano: ¿perdonas y olvidas? En Mateo 5:21 al 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al lago de fuego. O sea, que no albergues odio en tu corazón. En Romanos 14:23 dice de la siguiente manera: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. El temor es pecado. Dile a tu hermano, no tengas miedo. Vuelvo a decir, la consecuencia o resultado del pecado es la enfermedad. Aquella conciencia que se hace culpable o que dice, ay, se está atormentando todo el tiempo, es el resultado de un pecado no confesado. Y si no es confesado, pues no es perdonado. Por eso es la causa de muchas enfermedades físicas en las personas. A ver, voltea a ver a tu hermano cómo está. ¿Está afligido? ¿Está dormido? Si está dormido, no lo despiertes. Si está contento, esto quiere decir que el Señor le está haciendo cosquillas en la pancita. O los ángeles le están haciendo cosquillas. Pero sabes también, el mal uso que nosotros a veces le damos al cuerpo viene a traer consecuencias a nuestra vida. El hacer, híjoles, a ver si no recibo cocolazos ahorita. El hacer demasiadas dietas y no cuidar tu cuerpo correctamente te va consumiendo poco a poco. O que tú le metas al cuerpo aquella bebida o aquella comida que no es adecuada, eso es pecado. Y precisamente por eso Dios puso leyes morales y aún, puedo decirlo así, dietéticas, alimenticias en la palabra del Señor, y las estipuló al pueblo para que las obedecieran, las cuales si no se obedecían serían constituidas como pecado. Él dio estas leyes porque sabían que eran necesarias para el pueblo y porque eran buenas para tu cuerpo. Y Él quiere tu bienestar. Él quiere que tú te sientas bien porque eres su hijo, porque eres su hija. Pero el descuido o el abuso traerá debilidad o enfermedad a tu cuerpo. Si entonces, veíamos esto hace 8 días, y decía el pastor en Corintios, que tú eres templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estuvieron aquí hace 8 días? Entonces voltear con tu hermano y dile, eres templo del Espíritu de Dios. ¿Y sabes por qué eres especial? ¿Sabes por qué eres especial? En 1 Corintios, ¿sí estoy bien? 9:16, está hablando la palabra del Señor y te está diciendo que fuiste comprado y no con dinero. Eres especial porque fuiste comprado a precio de sangre. Y entonces eres templo del Espíritu de Dios. Entonces, dile a tu hermano, ocúpate de cuidar tu cuerpo correctamente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pecado he hecho para que esté yo así? Ahí viene. ¿No comes bien o comes en exceso? ¿No haces ejercicio o haces demasiado ejercicio? ¿No descansas bien o duermes de más? Y no haces nada. ¿No trabajas o trabajas demasiado? Y todas estas cosas y muchas cosas más son pecado en contra del cuerpo porque abusas de él. Dile a tu hermano, no abuses. Eres templo de Dios, por lo cual entonces te tienes que cuidar. Vuelve a voltear ahora al otro lado y dile, no abuses.
Y fíjense que Dios a veces permite como disciplina estas situaciones por la desobediencia del corazón del hombre. En Hebreos 12, del 5 al 13 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os traerá como a hijos. Dios trata, como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea. ¿Quieres ser sano? Ustedes me van a decir: ay, pero yo no estoy enfermo. Pero de repente decía mi suegra: parezco la oveja vieja, cuando no es la pata es la oreja. Entonces imagínense, llega un momento en el cual nuestro cuerpo empieza a reclamar y a cobrarse todas las que le hemos hecho y de todas las que no nos hemos cuidado. Todos los malpasos que jóvenes. Ay, después ¿cómo? Espérame, carnal. 5 minutos y ya está fuera. Ya desayunó, ya comió. Debemos de tener ese cuidado. El salmista describe este proceso de disciplina, pero la disciplina no es un castigo, sino es una corrección. Así que si tú no cumples con Dios como Él te está invitando a que lo hagas, por todo lo que te pasa y porque en ocasiones tú mismo has provocado estas cosas. El salmista, en el libro de los Salmos, capítulo 107, 17 al 20 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. ¿Qué quieres que Dios te diga hoy? Que envíe su palabra. Dile al Señor: yo quiero que envíes tu palabra, Señor. Pero no solamente que la envíes, sino que la pongas en práctica y que pongas atento oído a lo que Dios te está diciendo, porque Él quiere enviar su palabra en esta tarde. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a escuchar? Dios no disciplina porque esté enojado contigo. ¿O sí? Dios no se enoja contigo. En Hebreos 12, del 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os se dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Lamentablemente, hoy en día, los padres disciplinan a los hijos porque están enojados con sus hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cómo disciplinas a tu hijo? ¿Porque estás enojado? ¿Porque te sacó de onda? ¿Porque no llegó a la hora que le dijiste? ¿Porque no hizo lo que le dijiste? Muchos de los padres así son, disciplinan porque están enojados. Veamos que Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, quiero que vayas ahí conmigo
y que juntos leamos este pasaje. Porque Pablo tuvo una actitud en este pasaje de amor. Dice la palabra del Señor: y tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este pasaje, versículos atrás, nos está diciendo que aquí hubo un incesto. Y Pablo le dice a la persona: ya no peques más. Si ustedes con detenimiento leen este pasaje en su casa, 1 Corintios capítulo 5, aquí en este pasaje Pablo le dice a esta persona que estaba cometiendo este pecado: ya no lo hagas más, o sea, ya se te dijo, por favor, ya no lo hagas más. Pero a veces los hijos, como seres humanos, toman de sorpresa al padre cuando hacen un berrinche. O le van a avisar. Padres, ¿a ustedes sus hijos les han avisado cuando hacen un berrinche? Nos agarran desprevenidos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Cuando lleguemos a la casa, pero lo dejas que se tire, que haga su berrinche, ¿y qué pasa? O lo contrario, sale el pellizco, lo jalan del cabello, lo jalan de la oreja. Oh, verás, chamaco, ¿verdad? ¿Así hace usted? Ay, mijito, cuando lleguemos a la casa, haz el berrinche que quieras. Y quieren algo y se lo das. No ponemos límites como padres. ¿Pero qué creen? Que a Dios tú no lo agarras desprevenido, ¿eh? Dios ya sabe lo que estás pensando y lo que tienes en tu corazón. A causa también viene la enfermedad de que tú o yo hablemos en contra de alguien. Si podemos recordar, cuando la gente habló en contra de Moisés, esto está en Números 16, 46 al 50, vinieron plagas al pueblo porque hablaron en contra del siervo. ¿Se acuerdan también de en ese mismo tiempo, que otras dos personas hablaron en contra de Moisés? Números 12. ¿Quién? Aarón. ¿Y quién más? Y María. Y tuvieron sus consecuencias a estas actitudes que ellos tuvieron, porque murmuraron en contra del Hijo de Dios. Y mira, se nos hace muy fácil a nosotros como seres humanos. No vayamos lejos. ¿A quién más has juzgado tú? ¿De quién has hablado? Ay, es que mi vecina, bien cochina. Ya estás murmurando. Ay, es que mi hermano dejó el calcetín ahí colgado. Ya estás hablando en contra de alguien. Y lamentablemente caemos en juzgar a los demás. No hay duda que hoy en día muchos cristianos o personas que se dicen ser cristianas son atormentados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento en sus corazones. Y la enfermedad es el resultado de la desobediencia. Esto se va a escuchar algo duro, pero es la realidad. En algunos casos hay personas que ya no necesitan oración. Lo que necesitan, se escucha raro y chistoso, ¿verdad? O sea, hermana, ya no necesitas oración. Ya tu mal, se escucha feo, ¿verdad? Lo que necesitan es arrepentirse de su desobediencia y ese pecado en el cual se encuentran. No podemos seguir echándole la culpa a Dios, que yo me encuentro en esta situación, por tu culpa, Dios, estoy así. No, si sigues enfermo es las consecuencias del pecado. Muchos han sido sanados, pero así. ¿Sí lo han visto? ¿Y por qué él sí sanó y yo no? Llevo 20,000 años pidiéndole a Dios que me sane. ¿Y por qué él vino, le pidió a Dios y ¡paz! Sí sanó.
Porque confesó su pecado. Porque dejó esa raíz de amargura que tenía en el corazón, ese coraje que tenía en el corazón, y pudo pedir perdón a alguien o le pidió perdón a Dios por lo que había hecho. Porque muchas veces se guarda, o más bien la mayoría de las veces se guarda la amargura en el corazón, y entonces tú vienes a ser atormentado con temor, con dolor, porque no puedes perdonar a otros. No puedes y no quieres dejar ese dolor. Santiago 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La verdad es verdad. El amor es amor. Pero ¿qué crees? Que el amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el amor? Dios. El salmista estaba diciendo en el Salmo 73:21: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Esto quiere decir que por el odio, por lo que tú estás guardando en ese corazón, se sienten punzadas. Y estaba yo leyendo otras versiones que no dice del corazón, que dice que en los riñones, en los pulmones, se sienten esas punzadas porque hay amargura. Y quiero que busquen la palabra del Señor, porque viene un secreto bien grande aquí, en esta porción, en esta palabra. Job capítulo 42. Rápidamente vaya a Job 42, póngase de pie. Job 42, versículo 10. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor de esta manera: y quitó Jehová, léalo conmigo, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Secreto, hijos de Dios. ¿Son hijos de Dios? El secreto está aquí. Pregúntale a tu hermano: ¿quieres seguir enfermo? Vimos que son tres cosas, o por tres causas, las enfermedades: por pecado, por herencia o por descuido. ¿Sale? Si tú en este momento tienes algún dolor, algún malestar, estas tres cosas pueden ser algún motivo por el cual tú te encuentras así. Y en la palabra del Señor está diciendo que digan que no fue por mi mano, sino por la de Él. Y yo no te voy a sanar. Yo no te voy a liberar, porque eso no depende de mí. Eso viene del Padre. En este versículo hay una clave muy importante. Cuando él hubo orado por sus ¿qué aflicción tienes? ¿Qué enfermedad tienes? Hace 3 años me fui, pero bien de frente, y caí de rodillas. Mi rótula de lado completamente se aflojó, pero yo sabía por qué era. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo: es por esto, y tú sabes por qué estás así y por qué estás ahí tirada. Se cimbró todo mi cuerpo. Dios envió su palabra y me dijo en Éxodo 34:10: esto yo lo voy a hacer. El proceso va a ser difícil y va a durar mucho, pero esto lo voy a hacer porque para que vean que cosas mayores yo puedo hacer contigo. ¿Dolió? Sí. Pero aquí estoy. Me dijeron: operación segura y tu pata va a quedar renga. Señor, tú sabes que no.
quiero seguir danzándote, quiero seguir honrándote con mis 2 pies. Y no puedo correr, pero lo más hermoso es que puedo danzar y me puedo mover. Esa es la maravilla de Dios. Eso es lo sobrenatural de Dios. ¿Qué estás esperando tú? Yo tuve que doblar mis rodillas y decirle al Señor, perdóname por lo que se generó en mi corazón en ese momento. Pero aquí estoy. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Cuando Job oró por sus amigos, recuperó todo y en una doble porción de lo que él tenía. ¿Qué quieres recuperar? ¿Cómo quieres seguir? ¿Cómo quieres estar? Si es generacional, dile a Dios, Señor, pues mis padres, mis abuelos, mis antepasados tuvieron esta aflicción y me he enterado. En nuestro caso familiar, mi abuelo tuvo cáncer. Uno de sus hijos, mi tío, tuvo cáncer. Pero él clamó y ahí anda predicando el evangelio. Mi hijo tuvo cáncer y Dios lo levantó en 3 meses. Esa es la mano poderosa de Dios. Y es por eso que hace un momento yo te decía, yo no te voy a sanar. Solamente puedo orar por ti. Y que no nos pase que hay algunos que ya ni podemos orar por ellos, porque ya es decisión personal. Orgullo, envidia, aflicción, preocupación que hay en tu corazón. Yo creo que Dios puede hacer mayores cosas que las que ha hecho conmigo, contigo.